El pequeño valle de Codpa está ubicado en la precordillera de la nueva comuna de Camarones de la provincia de Arica, a una altura de 2.050 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 113 kilómetros de Arica. Valle con sus poblados de Huañacagua, Chitita y los caseríos de Marquirabe, Guatanabe, Cerro Blanco y el pueblo principal del mismo nombre conforman el Valle de Codpa, famoso por su producción frutícola. Uvas, peras, manzanas, naranjas y guayabas, que son productos típicos. Antiguamente la producción de frutas de Codpa abastecía a toda la zona andina y la ciudad, inclusive al área altiplánica de Bolivia, ya que la fruta de la zona sur del país no llegaba hasta Arica. Según literatura antigua, en los tiempos de la colonia, Codpa, de origen prehispánico, era residencia del cacique inca, quien gobernaba los caseríos de la precordillera, actual provincia de Parinacota. Asimismo, era un centro importante de la región y era la sede parroquial. Hasta allí llegaba gran afluencia de gente. Por ser Codpa el centro social y cultural, además, era un valle abastecedor de frutas a la población andina. El poblado cuenta con una iglesia que data del siglo XVII. Cabe comentar que Codpa, siendo un importante centro social y cultural de la época, no contaba con la torre, y que solo hace pocos años se construyó el campanario con gran esfuerzo de sus propios habitantes y residentes codpeños en Arica. En la actualidad Codpa cuenta con escuela-internado, retén de carabineros, una posta de primeros auxilios, un registro civil y hostería del mismo nombre. La mayoría de la gente tuvo que emigrar a las áreas urbanas, quedando poca en el pueblo. Como en los poblados andinos, las fiestas tradicionales son el Carnaval, la Cruz de Mayo, la Vendimia y San Martín. Este valle es muy rico en costumbres y tradiciones que poco a poco se ha ido cambiando. Cuentan las personas antiguas con nostalgia. Antiguamente, por ejemplo, hablemos de la fiesta de San Martín de Tours, el patrón del Valle de Codpa, era una sola participación dentro de los sectores poblados, y el patrono era este. Él era el patrono del valle, hablando de la participación general del Valle de Codpa. Y venían las participaciones de ellos, de aquí. Familias enteras llegan a esta fiesta. El nombre de los animales, traían su participación de la atención que se iban a prepararse, traían también las tradiciones, y se hacía todas esas cosas. Y era una familia. En los últimos años, la sequía también afectó al Valle de Codpa. Sin embargo, no fue obstáculo en el desarrollo del valle. Entre esforzadas familias que viven allí y los residentes codpeños en Arica, emprendieron la construcción de la torre y su campanario, el que fue inaugurado en un ambiente de gran trascendencia y solemnidad por la comunidad codpeña, encabezada por el obispo de Arica de ese entonces, don Ramón Salas Valdés. Para llegar a Codpa hay que tomar la carretera Panamericana Sur, pasando el valle de Chaca, desviándose luego por un tramo de camino asfaltado y el resto de tierra, pero bien conservado,
que se interna al valle de Codpa, que contrasta su verdor con la pampa desértica. Pronto aparece el poblado, impregnado de matorrales, árboles frutales y sus cerros acantilados como guardián del valle. Se observan parajes y montículos de variados colores que enriquecen al sector. Codpa es habitado en la actualidad por unas 80 familias en forma permanente. Para la fiesta de San Martín se reúnen unos 1000 a 2000 personas. La principal producción de Codpa es la fruta. Aunque sufrieron la escasez de agua en los últimos años, la gente codpeña se muestra muy optimista en seguir explotando los productos frutícolas del valle. Allí se puede encontrar el vino local llamado Pintatani, acepción dada por el colorido del líquido, hecho con técnicas andinas de pisa pisa. También encontramos las sabrosas calapurcas. Este plato es una sopa andina, cocinada a base de piedra caliente. Por eso el nombre, cala, piedra, purca, caliente, que le da un especial sabor a la sopa. Una vez cocida, los productos se le echa a piedra caliente la olla en cocción que contiene los productos como papas, carne de cordero y condimentos. Por intercesión de San Martín de Tours, el Señor les conceda paz, alegría. El 11 de noviembre es el día principal de la fiesta. La comunidad rinde culto a su patrono San Martín y la Virgen de Candelaria. Una gran cantidad de gente viene desde diversos puntos del sector y de la ciudad de Arica, acompañado por 2 compañías de bailes religiosos con sus bandas de bronce. La fiesta comienza el 10 de noviembre con la tradicional entrada de velas y continúa con la misa y la procesión por las calles del poblado y la recepción por la pareja de alférez con la tradicional tinca, Pintatani de mejor calidad, que consiste en ofrecer a la comunidad la mejor cosecha del vino Pintatani, continuando con los bailables de la comunidad hasta altas horas del día. Como en años de gran apogeo social, cultural y comercial de Codpa, se instituye la fiesta religiosa más importante del valle, el Día de San Martín de Tours.
El 11 de noviembre, siendo el día central de la fiesta, que continúa con misas y una serie de actividades tradicionales y la recepción del alférez con un exquisito almuerzo a la comunidad. Se finaliza el día 12 con festejos a la Virgen de Candelaria y se clausura con la despedida de bailes religiosos y bandas musicales.